Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer el repaso. Bueno. Porque nos faltaron unos educados. Pero primero, voluntariamente, ¿quién quiere decir la Sefirot? Yo. Johanan las va a decir. Te tenés que sentar aquí, ¿no? Tienes que venir aquí para que quede registrado. ¿Quién las dijo? Porque hoy no hay dos. Él lo va a decir el nombre de todos. Fácil, sentadito, ¿no? Por más sentar ahí. Buenas noches a todos, maestros, compañeros, directores. Está la Sefirot, es Keter, Binah, Tomá, Gesed, Geburah, Hot, Netzach, que es la que me está costando. Netzach y Hot. ¿Falta? ¿Qué Estás muy bien, vas muy bien. ¿Qué termina la última? 4 faltan. 4. No, 3. No, 3. 3 le falta. Falta una que empieza con La central te falta. La columna central. Ah, la de medio, wow. Y. Por ahí. ¿Qué? ¿Vos te acordás? Por ahí. Es que me ponen el... Vamos a ver. Keter, Keter, Jokma, Tomá, Binah, Binah, Geburah, Geburah, Gesed, Gesed, Netzach, Hod, Hod, Netzach y Hod. ¿Ah? Yo creo que esa es. Sí, Tiferet, Tiferet, Yesod, Tiferet, sí, Tiferet y más abajo, Yesod, Hod, Yesod. Yesod. Y Malhut. Malhut. Buena 7 de representante 10. de las mujeres. 7 de 10. Estrellita para la pareja. ¡Estrellita para la pareja! Sí, me llega. Keter es corona. Muy bien. Keter es corona. Jokma es ¿Con de sabiduría. la derecha? Así es que yo lo tenía. Sí. Ajá, por eso. Confunde, sí. Lo voy a decir así, de ahí lo voy a hacer así. Tú y yo estamos locos. Jokma es sabiduría. Binah es entendimiento. De ahí Gesed es bondad. Geburah es vamos a ver. Esa es bondad, es fuerza. Digo, juicio. Justicia. ¿Fuerza o juicio? Fuerza. Es que yo lo hice. Y de ahí viene Tefilet, Tiferet, que es ay, ya no me acuerdo, lo voy a dejar así en stand-by. De ahí viene sí, belleza. Viene Yesod. Yesod, lo voy a decir todo así. Yesod, y ahí viene Netzach, Hod y Malhut, que es el reino. Bien. Como todos somos uno solo con ella. ¿Alguien más quiere dar la tarea? Póngate aquí, mira. Nadie más. Hazael. Vos de los antiguos no. Un aplauso para ustedes. Muchas gracias por su buena dedicación. Vamos a hacer un pequeño resumen. No voy a hacer preguntas porque... Ya veo. Bueno, ahí están las Sefirot. Vamos a comenzar con las letras. Ya habíamos empezado, pero vamos a volver a comenzar desde Ale. Y nos las vamos a llevar en orden de cantidad. O sea, 1, 2, 3, 4, Ale, B, Gimel, Dale, G, y etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas Sefirot son? 8. No. Son 10, ¿no? 10, 10 dijiste vos. 11. 11 con Dad. Ajá, la que Sí, está. pero das
nunca se toma como una sefirá Parte 11, de. sino que se toma como una sefirá Solitaria. porque cuando no se toma en cuenta Keter. Keter es casi como decir los levitas, que en el sentido que no se toma en cuenta como una tribu. Entonces, en un momento dado que Keter no se toma en cuenta en el funcionamiento del árbol, Ga'at entra como una sefirá, pero no es una sefirá. Porque Da'at, que significa conocimiento, está en todas las sefirot. Da'at está en todas las sefirot, porque es el conocimiento de todas. Pero se lo dibujan como una sefirá más. Pero no es una sefirá. Entonces, hay 10 sefirot. ¿Y cuántos senderos? 32. No. Si tomamos en cuenta las sefirot, sí. 27. Son las letras. ¿Cuántas letras son? 23. 2. 27. Ay, no me acuerdo. 22. Muy bien, Anelita. 22 letras. 22. Entonces, aquí lo que ven ustedes, este es algo bien bonito, miren ustedes, bien interesante. Porque tenemos 10 sefirot y tenemos 22 senderos. Y si lo sumamos, nos hace 32, ¿verdad? Y 32 es toda la Torah. Toda la Torah es 32. ¿Por qué? Porque la Torah comienza Bereshit. Empieza con la Bet, ¿verdad? Por eso tengo aquí, este es como un pequeño chivito. Y termina con la Lamed. La Lamed es, aquí está la Lamed, es la última letra de la Torah. Porque la Torah termina con la palabra Israel. Y la Lamed es la última letra. Entonces la primera letra es Bet y la última letra es Lamed. Lamed, su valor numérico es de 30 y Bet es 2. Entonces si sumamos 2 más 30 son 32. Que es exactamente el número de los senderos y las sefirot. O sea, prácticamente si toda la Torah tiene el cuerpo del árbol de la vida, por decirlo así. O sea, su tecnología de la Torah es la misma que rige el cosmos y es la misma que nos rige a nosotros también. Eso es lo que yo encontré como muy interesante. Encontré este dato de Elohim que está en el relato de la creación 32 veces. Elohim es el nombre que se conoce en el mundo de la materia o en el mundo de la naturaleza. Mientras que el otro nombre del Eterno que no pronunciamos más que en Shabbat, o sea, Yud Kei Vav Kei, ese nombre pertenece al mundo invisible, al mundo del Keter, al mundo de Asiyah, al mundo más alto. Pero no es el mundo de la materia como es Elohim. Entonces, Fíjate que una pregunta. Yo he leído ahí que dice, está escrito él con E mayúscula y cuando se refiere a otro dice él con E minúscula. Me refiero a cuando es Elohim, es en plural. Elohim es un plural de Eloah. De Eloah, correcto. Y él es el singular que se dirige a él. Cuando decís él, no sé a qué te referís, porque él no es un nombre del Eterno. Pero él es un artículo. Pero él sí es un artículo, pero cuando es él es solo de un Dios. Él está hablando de uno, porque el Eterno es uno. No, pero entonces si Elohim es en plural, Es el plural, así. ahí. Ese es el plural, un plural del Eterno, Elohim, ¿verdad? Todos lo conocemos como Elohim, pero no significa que sea un Dios trino o que sea muchos dioses, sino, digamos, este es un nombre del Eterno, que es el único nombre que es plural y que está en la creación, y que yo, en lo personal, yo creo que es porque ese nombre es un atributo del Eterno, pero que no es solo de él. Este atributo se lo da al Mashiach. Este atributo se lo da, por ejemplo, a todos los hombres que tenían autoridad sobre Israel, Moshe y los jueces, por ejemplo. Cada uno de ellos era Elohim. E incluso el mismo Mashiach, cuando le preguntan a los fariseos, dice, si en la Torah dice que ustedes son Elohim, entonces ¿cuál es el problema? Pero por eso es plural.
porque no es un atributo únicamente del Eterno, como otros atributos que sí son solo de Él exclusivamente. ¿Verdad? Por ejemplo, Adonai o otros nombres que son de Él, pero este nombre es de Él, pero también puede ser de alguien más. Y yo, en lo personal, creo que por eso es plural. Porque nunca he escuchado que alguien explique por qué lo es. Sí, lo que Si pasa es que alguien sabe- a lo que decía Yohanan, a lo que yo le entendí en la pregunta es que en la Torah muchas veces dice, por ejemplo, él os llevará o él os sacará, él aquí, él allá, y está con mayúscula. Pero en el español está bien. Sí, es sí, el sí, artículo. ajá. Pero cuando en otras ocasiones cuando se dirige de que no es al Eterno, como que lo escribieron con mayúscula. En minúscula. En Eso minúscula, ya es perdón. una interpretación Entonces, al español. entonces, pero cuando se refiere a él, es como cuando decimos nosotros, él te bendiga. Ya sabemos quién es él, va. Ya se da por sentado quién es él. Ya. El nombre de él sea bendito, dice uno. Ya sabemos que el nombre de él sea bendito, ya sabemos a quién nos referimos. Entonces creo yo que por ahí, no sé si estoy mal, pero cuando se refiere al Eterno es, en la Torah muchas veces sí habla cabalmente así de él, porque yo también lo he leído a veces en... Sí. Dentro de la oración, la oración empieza con mayúscula, ¿va? Siempre, pero no, dando clases. La oración empieza con mayúscula, pero en medio de la oración aparece él. Otra vez él con Él mayúscula. con mayúscula, tilde. ¿Por qué todavía se refiere al Eterno? refiere al... Por eso es Pero como fuera recuérdate el nombre que es una traducción el en nombre de español. Elohim en singular. Habría que ver cómo está en hebreo. Me imagino que en hebreo va a tener su nombre, ¿verdad? Eloa o Elohim. Probablemente. ¿Verdad? Pero en español, sí. Vamos a ver si logramos manejar eso. Entonces vamos a comenzar nuestra clase. No empezamos. Y vamos a ver las letras. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo anterior? De la Sefirot. ¿Perdón? ¿Dónde? En esa cajita que está. A ver, ¿cuál? Porque no todos funcionan. ¿Pruebes? Así, perdón. Pero pruébelo, porque no es así. En la pasta. Ok. Bueno, entonces vamos a leer la letra Aleph. Su valor numérico es 1. La posición que está el sendero es entre Gesed y Geburah. Las propiedades de Aleph, yo aquí puse oxígeno porque el oxígeno fue creado con Aleph. Pero en realidad, en las demás letras ya no pongo con qué letras se creó qué cosa. Ese se me fue. Pero si quieres saber por qué dice oxígeno, porque Aleph se creó el oxígeno. Aleph significa comienzo, ¿verdad? Y ¿qué es lo que hace Aleph como sendero? Estamos hablando. Entre Gesed y Geburah es equilibrar la bondad y el juicio. Si nosotros solo somos juicio, terminamos siendo de alguna manera crueles, podría decirse. Y si solo somos bondad, entonces vamos a consentir la maldad también. Y entonces tiene que haber un equilibrio entre tener un juicio obviamente justo, pero también siempre sin dejar a un lado la bondad. Entonces nosotros evaluemos si nosotros somos así intolerantes y con mucho juicio, y en este caso tendríamos que buscar un poco el lado de la sefirá de Gesed, o si somos demasiado buena onda y entonces estamos dejando por un lado la sefirá de Geburah. Entonces hay que hacer un autoanálisis y entonces ya a la hora de las meditaciones vamos a buscar ese equilibrio. Tengo Una de una Aleph. duda con respecto a la letra Aleph, Sí. que es el número 1, ¿no? Es- Sabemos que es es su valor. su valor numérico y sabemos que esta solo le corresponde al Eterno en unidad. Representa la unidad. La unidad, ¿va? Por lo La tanto unidad. representa al Eterno. La unidad completa, ¿o no? O sea, en él no hay compuesto de nada. Entonces, también sé que muchas personas podríamos tener en nuestra numerología de vida, podríamos tener un 1. Pero quizás otros tienen 2, otros tienen 3, otros tienen 10. En el caso tuyo tenés un 11, creo, no sé, por lo que he escuchado de la numerología. Por Si ser- tuviéramos serían dos. vea, porque ajá, los números no son 1 y dos. 1, ajá.
1 y 1, pero igual va, ahí. Entonces, pero mi pregunta es, aquí es donde yo ya, en base a lo que les estoy planteando, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando hay personas que no encuentran el equilibrio porque simplemente su función o su naturaleza, digámoslo así, de nacimiento o de personalidad sea otra? O sea, ahí es donde tengo esa pregunta. No sé cómo plantear eso, porque quizás los que somos uno, en mi caso, que soy uno, puedo, porque soy 10, porque nací un 10, entonces soy un 1. ¿Me entiendes? Entonces, entiendo esa parte. Y se me podría hacer hasta cierto punto, no fácil, pero sí más accesible el hecho de emitir un juicio con bondad, así como lo estás planteando. Pero que con el que no lo es. O sea, como que su onda va a ser diferente, ¿no? O su percepción va a ser diferente. Es como quererlo hacer funcionar en algo que no va a comprender mucho. Esa es mi pregunta, realmente, ¿cómo le podemos hacer para ajustar eso a alguien que no tiene en sí esta su... No mezclemos Ajá. los temas, porque Ajá. estás hablando de gematría, Ajá. que no tiene nada que ver con los senderos. Ajá. O sea, olvídate, al escuchar ustedes Aleph, no piensen en la gematría, Ujú. porque no tiene absolutamente nada que ver. Ya. Ahora, no sé exactamente de dónde sacas el número de tu cumpleaños o de tu nacimiento gregoriano. Ajá. Porque, digamos, en este caso, la única forma que yo he visto, y lo he visto en el rabino, digamos, que él saca la energía numérica de cada uno en base al nombre Ujú. y en base a la fecha, pero parece que es la fecha completa de nacimiento o es el nombre de cada uno que nos pusieron, Ajá. algo así. Sí, Yo sí. no manejo esa área de la gematría, no la manejo. Claro. ¿Verdad? Yo solo sé que a mí me dijeron que era 8. Exactamente cómo lo sacaron no lo recuerdo. Yo creo que se suma el 11 del 2 de 1975. Sí, pues. Es la fecha completa la que se suma. Ya no Entiendo. son los días. Entiendo. Y entonces terminan sacando tu número que significa algo. Pero no tiene nada que ver con esto. Ay. Porque esto todos lo tenemos. Pero sí hay bueno. algo muy importante de lo que dijiste. Ujú. Y es que todos nacemos defectuosos. Todos nacimos con un nefesh, con una rúa, con una neshama que hay que corregir. Todos. O sea, no hay nadie que nazca sin que tenga que corregir algo. Ya desde que nacemos hay que corregir algo. Al principio los papás nos ayudan a corregir, pero después, ya cuando vamos conociéndonos, que de eso se trata también esta clase, conocernos. Entonces, a ver, yo tengo que corregir. Vas a encontrar cosas para vos muy fáciles, muy prácticas, que no te es difícil. O sea, vos puedes decir, a aquel cómo le cuesta esta área, para mí eso no es ninguna dificultad. Sí, ahí es donde voy. Y entonces cuando un área en mí no hay dificultad, tampoco puedo, ¿cómo es la palabra? Vanagloriarme, algo así. Decir, no, porque voy a tener otra que me va a ser difícil. O sea, pues lo que vas a tengo. tener otra, entonces no o sea, puedes ahí decir, es donde yo te ni digo, puedes juzgar a otro. ¿qué hacemos con eso? Ajá. ¿Cómo le cuesta Sí, eso? Porque a mí me es fácil, ¿entendés? No, porque cada quien tiene su propia lucha. No, mi punto es cómo hacer. O sea, mi punto no es ese, ¿va? Realmente, sino que mi agregación, o no sé cómo se le puede dar, mi comentario aporte. es basado en cómo hacemos para que todos nos ayudemos mutuamente al crecimiento, ya, sin meternos en qué sé yo, en cosas del otro, sino simplemente que cada quien en su función haga lo que tenga que hacer para crecer, pues, o sea, que todos Pienso que estemos podemos ayudarnos que todos estemos en ese punto. en darnos conciencia uno al otro. Digamos, en este caso, vos miras alguna situación ¿Qué es azúcar? y te das cuenta que tu hermano o tu amigo no tiene conciencia. Podrías vos intentar despertar su conciencia de eso, sin juzgarlo, sin Claro. señalarlo, y con la posibilidad de que él no pueda verlo. Sí, pues. Porque si no lo ha visto, no significa que porque se lo digas lo va a ver. Claro. Y te puedes seguir la corriente, pero al final no es que lo vea. No, pues, Porque al final él es el que nos hace sí. ver la falta en mí o en otro
Pero lo que el consejo del Mashiach es, primero me corrijo para yo corregir a mí. Entonces, creo que como Sí. todos nos tenemos que corregir, está difícil que corrijamos a otros. No sería como lo más aconsejable, ¿verdad? Claro. Con sabiduría, Jokma, todo se puede. Entonces aquí tenemos a la Ale, valor numérico 1, y seguimos a la Ale, ¿verdad? ¿Alguna duda de Ale? Muy interesante las cuentas de mérito. Muy No, y es que la Aleph es como que la más, siento yo que como es la reina, ¿va? Como es donde todo inicia por lo que significa para el Eterno, ¿va? Pero en este caso, todas las letras tienen una función igual de importante. Ya. No hay una más importante y otra menos importante dentro de los senderos. Porque cada una tiene su función y la idea es que vos, primero, hay una letra que estudia y vas Sí, a sí. identificar cuál es tu letra. Claro. Segundo, la letra donde tenés tu desequilibrio, tenés que ubicarla. Entonces, Bet, valor 2, la posición, el sendero o el camino de esta letra es entre Jokma, derecha, y Gesed hacia abajo. ¿Sí? Entonces, Jokma y Gesed. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ese es el sendero, ¿no? El camino que hay entre estas dos sefirot. Y las propiedades de Jokma y Gesed. ¿Qué significa Jokma? A ver a los estudiantes ahí. Jokma. Jokma. Sabiduría. Muy bien. ¿Y Gesed? Bondad. Muy bien. Entonces, si hablamos que sus propiedades es agradecer la dualidad, ¿de qué estaríamos hablando ahí? Así. Agradecer la dualidad. Ujú. Todo este mundo es dual. Sí. Todo lo que desciende a este mundo es dual, incluyendo el Mashiach. Cuando el Mashiach desciende, el Mashiach no, él en sí mismo no era dual porque él venía del uno, del Ein Sof. Sí. Y él, dentro de él no había dualidad, o sea, no tenía Yetzer Hara, pero generó la dualidad, que es Nahash. Tiene el mismo valor numérico. Esa dualidad del Mashiach fue externa, que lo estuvo tentando a él. Fuera de él, lo estuvo tentando. Ujú. Y quiso, así como con Adán, quiso que él fracasara, que no lo logró. ¿Verdad? Pero voy a que en este mundo todo tiene la dualidad. Si los 72 nombres del Eterno descienden a este mundo, se generan 72 demonios. O sea, 72 energías contrarias a las 72 energías Kadosh. O sea, los nombres santos. Tienen que haber 72 energías contrarias a esto. Claro. Que en Kabbalah se le conoce como los 72 demonios. Pero eso no lo vamos a ver. Demonios. O sea, de esas cosas no nos vamos a meter. Sí. Aquí no vamos a ver ni eso, ni si han oído hablar de los sellos de Salomón y de sus energías y de cómo los planetas que rigen el tiempo y rigen los sellos. No vamos a ver eso, porque nos vamos a enfocar en lo más práctico. Está más profundo. Eso es más profundo. ¿Y los 72 nombres? No. Si no se aprenden 10 sefirot. 72 nombres. Ese ya va a ser tarea para una. Eso que lo venga a enseñar el Mashiach. Eso que lo venga a enseñar el Mashiach. Hay algo no. ¿Ves? Está relacionado a casa y también está relacionado a templo. Y quiero que vean este video para complementar lo que estábamos diciendo, que toda la Torah es 32 y que el árbol de la vida es 32, pero hay algo más que es 32. Miren esto que les voy a decir. Por eso es Bet Or. Mira, tenemos Casa de luz. tenemos casa, Bye. casa 412, Mikdash 444, este menos este da 32. 32 también es el número de Lev.
¿Qué es Lev? Corazón. Lev se escribe Lamet y Bet. Lamet y Bet. 32. ¿Qué es 32? El corazón. Corazón. Pero este 32 es sumando las dos letras hebreas o. Lev, o sea, Lev es corazón en hebreo. Lev se escribe Lamet, que su valor numérico es 30. Ajá. Bet, su valor numérico es 2. Y entonces 32 es igual a Lev, o sea, igual a corazón. O sea, corazón en hebreo se dice Lev. Lev, ese es Lev. ese es hebreo. Y cabal, las dos letras hacen el valor numérico de 32. La Torah comienza con Bet y termina con Lamed. Ujú. Las Sefirot y las senderos son 32. Y el corazón es 32. Si lo relacionamos todo, Claro. y si el Mashiach, ¿qué dijo? Yo soy la Aleph y la Tav. O sea, él es todos los senderos. Todo. Él es Sí. todas las letras. Cierto. Él son todas las letras. ¿Y qué es lo que el Eterno quiere circuncidar en nosotros? Pero si este está totalmente y directamente relacionado al árbol de la vida, entonces ¿cómo podemos trabajar esta parte? La Torah, La Torah. el árbol de la vida, el corazón, es la misma raíz, Claro. es lo mismo. Es solo para reflexionar. Esa guía usted la tiene en su página. Sí, esta guía está ya en... Ah, entonces la podemos descargar. ¿Eh? Aunque va a quedar en la clase también. Valor numérico de Gimel, 3. La posición de... ¿Dónde está Binah? Mira, de este lado, de este lado. Derecho. Izquierdo. Sí, izquierdo. Sí, sí. Y está dirigida hacia Geburah. Sus propiedades son cálculo, o sea, ¿se acuerdan que Binah es el entendimiento, verdad? O sea, es la que todo el tiempo hace análisis de lo que sale de Jochma. Binah es la que hace el análisis y de alguna manera Binah protege las otras 6 sefirot. Ella es la protectora, entonces no deja pasar información que considera va a afectar y ahí es donde hace el cálculo. Por eso una de las propiedades de este sendero, recuerden que estamos hablando de los senderos, ese sendero que está entre Binah y Geburah calcula. Una de sus propiedades es calcular. Tiene la responsabilidad, tiene entendimiento hacia la restricción y acciones justas. Porque, digamos, Geburah es juicio, pero a la vez es fuerza y justicia también, de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que hace Geburah? Es accionar, pero Binah es la que analiza y a través del sendero calcula las acciones que va a hacer. Si no hay aquí un entendimiento, un análisis, cualquier acción puede ser totalmente mala, digamos. Pero si queremos tener responsabilidad en el manejo de esta, la idea es tener acciones justas. Y no que ahí viene la restricción. Porque, yo lo que voy a hacer es, y lo que vas a hacer es un daño. Entonces te restringís y calculas por medio de Gimel. Gimel es la que está logrando todo esto en su contracción, o sea, en ese movimiento que hay de una sefirá, ¿se pueden dar acciones justas o no? Perdón que no tenga otra presentación más que así. No, esa está buenísima. Buena Tengo que está. estar Se pendiente entiende. del control. Se entienden súper. La Dalet. Hoy solo vamos a ver 5 letras, porque Bueno. si vemos muchas, Sí, no. Y apenas se ponen. Y vamos a ver un tema bien alcanzan los bonito. Vamos a ver un tema bien bonito después de esto, que no quiere decir que no sea bonito, pero el otro es muy Es interesante más, también. Dalet, valor numérico 4, su posición está entre Keter
y Tiferet, que es Lev. Corazón. El Tiferet es el que está en el Lev. Entonces, de alguna manera, Tiferet es belleza, pero representa el corazón. Sus propiedades son puerta, ¿verdad? Unión del yo interior al yo potencial. Se recuerdan que el rabino de la parashá nos hablaba que solo hay el gran yo. Ese gran yo, al final, es el yo potencial, o sea, Esa es la Dalet. lo que debemos de alcanzar, la Neshama. Buscar esto. Pero ¿cómo lo hacemos? Número numérico 4. Lo hacemos a través de Dalet. Pero yo siempre vuelvo a pensar puerta. El Mashiach dijo, yo soy Dalet. Dijo el Mashiach. Yo soy la puerta. Entonces, si de Tiferet voy a descender la energía de Keter hacia mi corazón, la única forma es el Mashiach. Y esa Kabbalah no la va a ver nunca, ¿verdad? Porque No, pues sí, ellos no No. creen en Mashiach como puerta. Ujú. Entonces, para mí, ese descenso de la luz de Keter hacia el corazón de Tiferet, y es precisamente cuando se da la circuncisión del corazón, por decirlo así, o esa operación, tiene que ser por medio de. Pues decía que todas tienen una importancia, ¿verdad? Claro. Entonces, El valor número 4 va de la mano con Gesed. Por el orden de las sefirot. estamos viendo las letras en su orden Del alefato. de las letras, Como desde tal. Aleph a Tav, o sea, en el orden de ellas, Tú dices en el orden de las sefirot. como decir A, B, C, D, E, F, G, No, en ese orden. entiendo, pero mi No pregunta estamos es- agarrando el orden de la Sefirot. ¿No? Ah, ok. Si hubiera agarrado el Ahí. orden de la Sefirot, Fuera otro, sí, sí. entonces sería otro orden Eso de las fuera letras. otro orden, ajá. Entonces, en vez de, yo iba a hacerlo así, dije vamos a hacerlo por Sefirot, pero siento que se hace uno más bolas. Sí, Es mejor, que yo, mejor. yo creí que así ibas. No, Yo pensé que el número 1 era lo del Keter, número 2 Jokma y así. no. Por eso les dije, vamos a usarlo en orden de las letras. Sí, pues, sí, como quien dice, primero aprendamos Las primeras qué 5 función- qué letras. función de cada letra y luego ya las ordenamos en las Y por eso es que se dan cuenta que la posición puede ser arriba, puede ser un lado, puede ser abajo, porque no tenemos un orden. El orden que estamos tomando es el de la letra nada más. Entonces, ahí estamos, influencia directa de la voluntad divina. Y por último, me pareció eso. ¿Por qué apareció? No sé. Por último, o sea, por último hoy, ¿verdad? La Hei, que su valor numérico es 5. La posición, o sea, el sendero, es entre Keter y Jokma, del lado derecho. Jokma es sabiduría, Keter es corona, ya sabemos que ahí emana la luz del Eterno, ¿verdad? Las propiedades son la respiración que se hizo con esta letra. También sus propiedades está la revelación, porque en la primera sefirá que recibe revelación es Jokma, es la primerita. En Jokma todavía las cosas son abstractas. En Jokma no hay materia, en Jokma ni en Binah, ¿verdad? Pero en Binah comienza a las ideas a tener forma, digamos. Pero en Jokma no. Pero es el primero que recibe la luz es Jokma. En este caso, como decía Sakai, esta sería la primera sefirá, ¿verdad? Pero la letra es la 5. Dice de lo incomprensible a lo comprensible, porque por primera vez del mundo invisible y del mundo de lo que no podemos comprender, empieza a adquirir de alguna manera un conocimiento en esta sefirá. Y la atenuación y la intuición. Recuérdense que Jokma es la intuición. Todo lo que intuimos es por la sefirá de Jokma. Y a veces acertamos, pero Binah siempre está analizando. ¿Alguna duda de qué? Chileno.
Eso es de más atención con Ahí él. atrás hablan mucho. ¿Por qué me pusieron aquí? O hablan o se duermen. Mire pues, ahora sí, vamos a comenzar a ver el tema de, para que nosotros podamos llegar a las meditaciones, vamos a ver nosotros todas las maneras en que podemos hacer conexión con el universo. Miren qué bonito es esto, porque resulta que nosotros somos parte de todo el universo, de toda la creación. Y cuando se empezó a crear todo, también se generó los colores, que son 7, se crearon los sonidos, que también son 7, y que se subdividen, pero principalmente son 7. Los días de la semana son 7. Entonces nosotros somos parte de todo. O sea, al final toda la creación somos una unidad. Sean minerales, sean animales, sean vegetales, sean peces, los elementos. ¿Por qué dentro de nosotros están los minerales? ¿Por qué yo tengo hierro? ¿Por qué yo tengo zinc? Y es más, si tengo falta de alguno de estos elementos, entonces tengo que adquirirlo, ¿verdad? Porque somos parte de todo este universo. Y para conectarnos con este universo, el día que empecemos las meditaciones, primero yo necesito que todos quieran hacerlo, ¿verdad? Y que sepan que todos somos diferentes y que porque somos diferentes nos vamos a conectar de una manera distinta. Hoy vamos a conocer las diferentes frecuencias sonoras que hay. O, bueno, tal vez no que hay, porque en realidad hay infinito, pero las frecuencias que nosotros podemos percibir. El ser humano es capaz de percibir ondas sonoras hasta 22.000 Hz. Arriba de eso ya no percibimos nada. Y eso sí, el que percibe 22.000 Hz, estamos hablando de un patojo de 15 años, ¿no? ¿Qué es Hertz? Ahorita vamos a hablar qué son Hertz, qué es frecuencia, qué es sonido. Vamos a comenzar por qué es sonido. Aquí está, ¿ve? Sonido. Es la propagación de ondas a través del aire que pueden o no ser percibidas dependiendo de sus frecuencias. O sea, hay sonidos que yo puedo percibir y hay sonidos que no, pero que ahí están. Por ejemplo, en el caso del celular, lo que estoy hablando yo con otra persona, eso está en una baja frecuencia. Y eso está aquí. Está en las frecuencias de... Aquí está hablando millones de personas ahorita, en este instante. Pero están en niveles de baja frecuencia que yo soy incapaz de escuchar. Pero sabían que los gatos, sí, los murciélagos y los perros, y cada uno tiene frecuencias diferentes. Por ejemplo, nosotros hasta 22.000 Hz podemos captar. Un gato hasta 80.000. Y un murciélago 120.000. O sea, él escucha cosas que ni los gatos, ni los perros, ni nosotros no puede escuchar. Son frecuencias. Y cuando hablamos de, por ejemplo, los rayos X, el celular, la radio, son baja frecuencia. No la podemos escuchar. Ahorita vamos a ver qué es una frecuencia. La frecuencia es el número de repeticiones por segundo, segundo, de una onda sonora. También puede ser la velocidad de la vibración de un cuerpo, por ejemplo una cuerda o el viento en el caso de una flauta. A la unidad de medida de la frecuencia se le denomina Hertz. Esto de Hertz es por este señor apellido Hertz, esto 1936 comenzó. Antes de eso, porque fue que inventó esa máquina para medir los Hertz. Antes de eso solo se hablaba de vibraciones por segundo. Y ya con este señor se comienza a hablar de los Hertz. El Hertz es el apellido de él, ¿verdad? No es nada extraño. Bueno, ahí. Ok, miren pues, les voy a explicar cómo funciona el asunto de la frecuencia. Entonces dice que el número de ciclos por segundo de una onda. Esto que ven acá ustedes, que se llama nudo,
nodo se llama, esta línea azul. Digamos que este es el punto de inicio de la frecuencia. Entonces la onda sonora se despliega hacia arriba y hacia abajo. Y este es el punto de reposo. Les voy a enseñar cómo se mueve. Cuando llega a su punto máximo se llama cresta. Cuando llega a su punto más bajo se llama valle. Nodo es el centro, el punto de reposo. Y la parte más baja es el valle. Entonces cresta y valle. Eso nos puede servir mucho, así que si se lo aprenden mejor. Y esto se vuelve a repetir. Este es un segundo. Entonces, ¿qué significa? Que una onda completa, una frecuencia completa es desde su cresta hasta el valle. Y al llegar al punto de reposo, o sea, este nodo, se completa una frecuencia o un hertz. Quiere decir que en un segundo aquí hay 2 hertz en un segundo. Esto es algo que yo encontré que me gustó mucho. La frecuencia con la que escuchamos la música nosotros, todos, eso que estamos oyendo allá afuera, esa frecuencia es 440. Es una frecuencia 440. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que escuchamos con esa frecuencia y toda la música se afina en 440? Cuando debería ser en 432. ¿Por qué en 432? Porque el universo, porque el sonido del mar, el sonido de las estrellas, las aves del cielo, todo está en una frecuencia 432. La música debería estar en esa frecuencia, pero no lo está porque resulta que a don Adolf Hitler, quien puso a investigar acerca de las frecuencias, en la frecuencia 440 es una frecuencia que de alguna manera te adormece y sos más fácil de dominar, mientras que la frecuencia 432 despierta tu conciencia. Pero se oficializó a nivel mundial que todos los diapasones que hoy en día afinan en las orquestas y en la música en general, todo está afinado en 440. Entonces, por eso es necesario que nosotros en la meditación vamos a poner la frecuencia 432 y otras frecuencias que nos van a ayudar para conectarnos y lograr los objetivos que queremos nosotros. Esta carta, fíjense qué bonito. Esta carta yo me la encontré y esta carta se la escribió Verdi, Giuseppe Verdi. ¿Saben quién es Giuseppe Verdi? ¿Alguien que sepa de música clásica? ¿No? ¿Nadie? Giuseppe Verdi es un compositor de ópera y de música clásica. Y entonces él sugiere que la frecuencia que se utilice oficialmente sea 432. Esta es la carta que él escribió. Se va a leer, dice: Génova, 10 de febrero de 1884, él es italiano. Desde que se adoptó el diapasón normal en Francia, aconsejé que lo siguiéramos también y pedí formalmente a las orquestas de varias ciudades de Italia, entre otras a la Scala, que bajaran el corista, o sea el diapasón, corista es el diapasón, y se ajustara al diapasón normal, el francés. En este tiempo no se hablaba de hertz, que conste, solo de vibración. Y 432 estoy hablando de hertz. Si la comisión musical creada por nuestro gobierno cree, por razones matemáticas, reducir las 870 vibraciones del diapasón francés a 864, 864 dividido 2, ¿se recuerdan que hay 2 frecuencias en un segundo? Exacto. Entonces, 432 Hz, 864 vibraciones. La diferencia es tan pequeña, casi imperceptible para el oído, que estoy de acuerdo. Sería un error grave, muy grave, adoptar un diapasón de 900 vibraciones propuestas por Roma. En ese tiempo todavía Roma gobernaba prácticamente el mundo. Más fuerte. Esto es Los lo que hertz son más altos, lo que sugirió Roma, que son 440. Esta es los hertz 4, que es lo que grabamos ahorita. Más fuertes, que se oiga más fuerte.
un poquito más agudito. Pero es increíble que con esas ondas ya cambió. Y el mundo lo tienen adormecido, pero nosotros mismos somos parte de él. Y por eso tenemos que descontaminarnos de alguna manera. Porque no vamos a encontrar música a 482 Hz. Hay quienes lo han hecho. Hay incluso una canción famosa en inglés que fue escrita a 400. No, ahorita no la recuerdo, pero se las va a ver. Pero ¿cómo así es más bajo el sonido? La frecuencia es más baja. Yo también soy de la opinión, dice Verdi, de que la bajada del diapasón no quita mérito y la sonoridad y vivacidad de la interpretación, pero por el contrario da algo más noble, más pleno y más majestuoso que los chillidos agudos de un corista. Corista está hablando del diapasón. Era un como tipo pitito que daba la nota y todos tenían que afinar con eso. Por mi parte me gustaría que solo se adoptara un diapasón en todo el mundo musical. El lenguaje musical es universal, entonces ¿por qué la nota que tiene el nombre de La en París o Milán se convierte en Si bemol en Roma? Giuseppe. Dice, los nazis intentaron apoderarse del mundo con los 440 Hz. Ellos obligaron a que esto fuera oficial y hoy es oficial en el mundo entero, ¿verdad? El espectro electromagnético es el conjunto de ondas electromagnéticas que se generan a partir de electrones vibrantes o acelerados. Los elementos que componen un espectro electromagnético son la longitud de onda, la frecuencia y la velocidad de propagación de la onda. La longitud de onda indica la distancia que existe entre los valles y crestas de la onda, además de determinar la frecuencia y la energía que transporta el espectro. La frecuencia indica cuántas oscilaciones ocurren en un periodo determinado. Cada oscilación se compone de una cresta y un valle de onda. Y la velocidad con la que se propaga el espectro electromagnético relaciona la frecuencia con la longitud de onda. El espectro electromagnético se divide en dos partes: espectro visible y no visible. El espectro visible es percibido por los ojos humanos, debido a que su frecuencia se encuentra entre los 385 y 750 terahertz. Este espectro se compone de la luz blanca y los colores que la conforman. Gracias a este espectro, los ojos humanos pueden percibir los colores y los objetos que los rodean. El espectro no visible se divide en dos grupos, en ondas de baja y alta frecuencia. Las ondas de baja frecuencia tienen una longitud de onda mayor y transportan poca energía. Por ello pueden ser interferidas con facilidad. En este grupo se encuentran las ondas de radio, empleadas en radios, televisores y teléfonos móviles. Las microondas, usadas en radares, telecomunicaciones y para producir energía térmica. Y los rayos infrarrojos, utilizados en instrumentos de visión nocturna y para transmitir información mediante la fibra óptica o de forma inalámbrica, como en los controles remotos. El grupo del espectro no visible de alta frecuencia se caracteriza por tener una longitud de onda corta y transformar mucha energía. En este grupo se encuentran los rayos ultravioleta, emitidos por el sol y utilizados para eliminar bacterias y purificar el agua. Los rayos X de uso médico, que ayudan a obtener radiografías y tomografías. Y los rayos gamma, utilizados para esterilizar material quirúrgico. Además de todo esto, el espectro electromagnético tiene la característica de poder propagarse en cualquier espacio, incluso en el vacío, además de poder viajar a la velocidad de la luz. ¿Alguna pregunta? ¿Entienden que esto nos va a ser útil? Sí. Vamos a escuchar la frecuencia de 432 Hz. Y luego vamos a escuchar otras frecuencias. En este momento que vamos a escuchar las frecuencias, si alguien no se queda dormido, pues de plano, ¿verdad? Ustedes identifiquen si hay alguna frecuencia que digan ustedes, en esta frecuencia hay algo especial para mí. Identifíquela, apunte de cuántos hertz es esa frecuencia que ustedes sintieron algo
porque cada uno tiene una frecuencia diferente en el universo y cada uno nos vamos a conectar de una manera distinta. Y por eso es que el día de la meditación yo voy a poner todas las frecuencias, pero también vamos a usar los elementos, vamos son varias cosas que vamos a usar, que son varios métodos de meditación y que cada uno va a considerar cuál es la manera en que sabe, porque por eso estamos estudiando, que se puede conectar con el punto Aleph o con el Keter. Esa es la idea principal. Este es 432 Hz, la frecuencia. Escuchen. Mira los colores en la barra. Así hipnotizado. No estamos hablando de notas musicales. Son frecuencias. El sonido es provocado por una frecuencia, porque es provocado por las ondas que a través del viento, pero la fuente que provoca el sonido pues es diferente, pues en las ondas. Vamos a cerrar los ojos. Sí, pues. Pero lo que quiero es que apuntemos, que va a ir saliendo al principio, que hertz son los armonías. Y ese vamos a empezar los ojos. Alrededor de un poco más de un minuto la música cada uno. ...174 Hz. Ahorita vamos a ver las 7 frecuencias de los 7... los 7 colores, ¿saben? Pase. Los helados. No, Río tiene una lira en 285 Hz. Mientras más Hz, más la vibración es más Frecuencia rápida. para curación. De 285. Para curación. Sí. Hz. El desequilibrio interno de energía ayuda a equilibrar la circulación. ¿Alguna frecuencia en especial o todas? Cada quien se va a identificar. Ah, ok. O puede Para ser poder que todas ser te bien. hagan bien. Ah, ok. Es que todas te pueden hacer bien. Ninguna te va a hacer mal. Eso sí. 528 Hz. Eso es hasta llegar a los 840. ¿Qué más? Eso es hasta llegar a los 846. ¿Qué 44? Fíjate que nosotros podemos llegar a escuchar hasta 22. No, vamos a ver.
963 Hz. Ahorita vienen unas frecuencias especiales. Apagamos la música, si apagamos la luz. Vienen unas frecuencias especiales. Quiero que las oigan. Estas frecuencias, a través del tiempo y toda la gente que se dedica a la aplicación por siglos, ha descubierto estas frecuencias como las de más fácil acceso a los mundos superiores. Las vamos a escuchar. Esta son muy poderosas. Esta es la del 899 y la anterior era la 1111. Más lentas las vibraciones. Solo era manera de que si tienen algo. ¡Aplauso a Lin! O no si tienen nada. Muy bonito, Lin. Bueno, era solo más o menos para que tengamos la experiencia de escuchar diferentes frecuencias. Regularmente no lo hacemos, estamos acostumbrados a escuchar todo en Por eso hay que escuchar 440 Hz. ¿Ah? No reggaetón, música electrónica. Eso trae bastante No chévere. reggaetón. Toda la música está afinada. No, pero la música electrónica más. Por la mezcla de Todo está sonidos. afinado a 440 Hz. Absolutamente todo. Ahora, el estilo de la música, el tipo de música. No, por eso te digo, pero la que más tiene como en conjunción es la electrónica. O sea, todas traen, pues, todas medias traen la melodía. Pero me refiero a las frecuencias altas, sentido yo con esa electrónica. Se parece que las frecuencias son las vibraciones. Esa cosa, Y esas vibraciones se pueden dar, digamos, por decir, do, re, mi, fa, sol, así, en una frecuencia, y do, re, mi, fa, sol, así, con otra frecuencia, pero al final las notas son las mismas. Yo te digo porque es casi similar a una canción cuando se escucha así uno con volumen. Hay muchos Fíjate que compositores que componen en 432. ¿Vos en qué frecuencia están las voces? En el 432, siento yo. Porque como cantamos con la afinación que ya traen los instrumentos. ¿Y será No, que, pero la y voz, será dice que él. las Por eso, voces, cantamos con las la misma voces. afinación. La voz, dice. ¿Será que las voces del hombre y las voces de la Palabra. mujer están en distintas frecuencias? ¿O tienen diferentes hertz? Es que, vamos a ver. si Porque lo yo una vez logramos leí explicar. un comentario en una revista ¿Sí? que decía que por la universidad de no sé dónde de Estados Unidos estaba comprobado científicamente que el tono de voz de la mujer causa dolor de cabeza al hombre. ¿Pueden decir ustedes Pues si yo es cierto? pregunto, por eso pregunto. Si está evidente que En este momento. No, mi amor, no me duele la cabeza. Tenés pastilla. Bien, la frecuencia con la que está Ah, afinada. cuando mi mamá hablaba me dolía la cabeza. Pero a mí me pasa lo contrario. Bueno, por eso, porque ¿será que están en diferentes frecuencias? Es que ahí estamos hablando de sonido, de color de sonido, pero no estamos hablando de frecuencia ni de hertz. Porque por eso decía Giuseppe Verdi, decía en su carta, decía, bueno, no exactamente esta carta, pero él decía, si estamos poniendo todo a 990 vibraciones,
la afinación, dice, se cansa más la voz y se esfuerza más. Si la bajamos a los 432 Hz, entonces se canta más descansado, decía José Roberto. Entonces pensemos en los cantantes. Él trató de convencer a su mundo para que la frecuencia disminuyera. Pero él lo hizo, pero no se logró porque a la fecha no estamos en esa frecuencia. Todos estamos cantando en 440. Porque esa es la afinación que hay. O sea que son vibraciones, no estamos hablando de notas, no estamos hablando de sonido, volumen, ni de volumen, ni de estilo, o sea, no lo confundamos. Estamos hablando simplemente de vibraciones del sonido que está medido a través de hertz, que ya vimos que los hertz son una onda, y una onda sonora se compone de una cresta y un valle. Esa es una onda sonora. Y su velocidad va a depender también su longitud de banda. Ya lo vimos que cresta a cresta es la longitud de banda. Entonces, pero todo eso no tiene nada que ver con los sonidos, no tiene nada que ver con las notas musicales, no, sino con vibraciones. Con vibraciones. Eso nada más. Entonces, por eso podemos escuchar una música con baja vibración y hasta ya no escucharla, que es lo que le llaman subliminal, ¿va? Y así como esa, ¿qué vibración es baja? Toda la música está en 440. Toda, pareja. Toda, porque así lo oficializó el mundo. Está en ley. O sea, tú compras un diapasón en una tienda y ya viene con esas vibraciones, porque es lo oficial. Ahora, entiendo que estas te relajan, ¿verdad? Como que te equilibra, digámoslo así, por decirlo, te equilibra. Pero en realidad a veces que uno necesita un poquito de feeling, ¿verdad? Para ciertas cosas, no vas a poner esta música porque pues esta música solo sirve para meditación. No va a funcionar, ¿verdad? Solo sirve para meditación y para curación. Ahora póngale, si uno va a... Mira, o sea, si uno no quiere es entrar música en ambiente, no es música. Es que esto no es música. Esto mirarlo como frecuencias, como vibraciones que sirven para curar en mí, equilibrar en mí. Es lo que digo, lo que pasa es que el mundo no te vende esto porque es que no es porque lo que la gente quiere es, o lo que el mundo quiere, lo que el sistema quiere es verte enfermo, verte estresado para que pues obviamente consumas lo que ellos tienen en el mercado, ¿no? Pero en este caso nuestro objetivo es diferente, porque fui a hacerme un masaje hace 2 años con mi esposa y entramos, pum, pues cerraron las cortinas y pusieron musiquita de esta. Nos pusieron, musiquita de esta, nos pusieron un trapo en la cabeza, pepinillo y un montón de cosas en la cara y todo el rollo, masajes. Se sentían pero mega relajados. No, hombre, o sea, sí, literal, dormidito, y después empezaron a sobar los pies, de ahí todo el camote, y las piernas, todo ese rollo, ¿no? Entonces, realmente estuvo bien, pero ahorita me recordé que fue con esta música que vos nos acabas de poner, con estas frecuencias. O sea, ellos lo hacen, vamos, para relajar a la persona, para que tu subconsciente lo adquiera, ¿no? A la larga es una ciencia. Es para una terapia, está ahí para terapia. Sí, para que tu subconsciente lo agarre y se... Pero como nosotros lo que queremos es equilibrar nuestras energías internas, entonces, hoy vimos las frecuencias, en la próxima clase vamos a ver los elementos de la naturaleza, principales. Claro. Muy bien, Eli. Gracias. Un aplauso a Eli. Gracias, Eli. Un aplauso a mí en su cumpleaños. ¿Alguna pregunta? Ir a México. Lo último que dijiste fue lo mejor. Gracias por la información. El que no oyó se lo perdió. Ahí me contás. Repetido. No, igual todo esto queda, ¿no? En el... Pausarlo ya. Muy bonito. Excelente, Eli, no, de verdad. Adiós. Bye, bye, adiós.